Padre, te agradecemos porque nos traigas esta mañana aquí. Gracias, Padre, porque pues sabemos que tu palabra es verdad, toda ella ha sido inspirada por ti y todo lo que en ella hay es útil para la vida, para la piedad. Señor, recuérdanos en todo momento que nuestro deber, si hemos hecho una profesión de fe, es estar buscando ponerla por obra y que nuestra vida refleje más y más lo que tú eres para nosotros. Señor, permítenos tener en mente que vamos a la eternidad, vamos a tu lado, permite que estemos enfocados en ello y Señor, que recordemos que todo lo que estamos pasando en esta tierra es porque nos dirigimos a ese momento glorioso en el que estemos a tu lado. Señor, ayúdanos a ver todo esto desde la perspectiva del profeta Isaías, pues te lo rogamos en Cristo. Amén. Bien, estamos en la última parte del capítulo 25 de Isaías y me hace favor de abrir su Biblia ahí en Isaías capítulo 25. En los versículos del 1 al 8 hemos estado viendo primero cómo es que el Señor derrota a todos los enemigos físicos y espirituales que durante toda la historia del pueblo de Israel han estado causando daño a los hijos de Dios. Ahí en la parte central del capítulo se nos habló de un contraste. Por un lado el Señor destruye a los enemigos y por otro se ofrece un banquete con manjares suculentos que va a ser otorgado a todos nosotros los creyentes, a todos los que estamos ahí, los redimidos, ¿verdad? Esperamos una gran bendición. Por algo muy sencillo, concluye el versículo 8, ahí en Isaías 25:8, vamos a recibir todas estas bendiciones porque Jehová lo ha dicho. El contraste aquí en el capítulo 25, en su última parte, sigue siendo enfático. Hay dos formas de disfrutar la eternidad, hay dos lugares en donde se puede vivir por los siglos de los siglos. Aquí vimos que los hijos de Dios están disfrutando de ese gran banquete de manjares suculentos, de grosuras abundantes, pero en esta parte final también se nos va a mostrar a Moab, que va a marcar el contraste. Mientras que están los redimidos disfrutando de este banquete, está Moab, un pueblo que se nos describe como estando en un lugar como de un basurero, está en un lugar donde hay estiércol, donde hay pudrición, donde hay pudredumbre, y hay ese contraste, ¿verdad? Mientras que los hijos de Dios están disfrutando en ese gran banquete, Moab está sufriendo en este lugar de estiércol, ¿verdad? Los hijos de Dios que lleguen al cielo nunca podrán salir de él. Esto es algo glorioso. Jamás habrá quien nos pueda sacar del cielo o de la eternidad. No hay manera de salir de ahí. Si ya llegaste, no hay manera de salir del cielo. Se van a disfrutar de esas bendiciones por los siglos de los siglos, eternamente. No va a haber nada que lo obstruya. Algunos dirían, oye hermano, pues si tenemos ese enfoque, puede ser que alguien trate de vivir de una manera hipócrita aquí en la vida con tal de llegar allá. Bueno, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado y nos dice claramente Romanos 8:7 que los designios de la carne no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. ¿Sí? Entonces no hay alguien que pueda llegar allá al cielo como cristiano pirata, ¿verdad? Como cristiano falsificado. Nadie va a poder entrar que no sea un genuino creyente. Y esto es muy importante, dense cuenta del tamaño de la bendición, del tamaño del premio, de lo que vamos a recibir, esa gran bendición de disfrutar, estar en el cielo. Cuando logramos enfocarnos en ello, entendemos lo que nos dice el apóstol Juan en su primera carta: sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué? Porque obedecemos a Dios, luchamos por esa obediencia a Dios, sufrimos por esa obediencia a Dios para llegar a ese momento glorioso que va a durar por los siglos de los siglos. El promedio de vida sobre la tierra, el promedio de vida de los mexicanos, ¿verdad? Este no es un promedio mundial, es de 85 años. ¿Sí? Es alto. Es decir, que tu sufrimiento es lo único que puede durar, 85 años, nada más.
pero acabándose ese sufrimiento entras a este momento glorioso en donde vas a disfrutar de todo eso. Por eso si te enfocas en la eternidad, vas a comprender eso que dice en Mateo 11:30, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sí, Señor, sufrimos por obedecerte, pero viendo lo que es el premio que vamos a recibir allá, vale la pena sufrir por obedecer a Dios. Vale la pena soportar todos los problemas que nos trae la tierra. El premio es eterno. Fíjense la comparación. 85 años de vida sobre la tierra, por dar un promedio, contra una bendición que va a durar por los siglos de los siglos. Hagan su comparación, los contadores aquí, los analistas financieros, para que vean todo el beneficio que van a tener allá. Van a cambiar 85 años de vida sobre la tierra por una eternidad en los cielos. A veces me pregunto, ¿cómo pudieron los mártires de los primeros siglos soportar la muerte? Enfrentarse a bestias, ¿verdad? Estar ahí en el circo romano, ser quemados en una estaca. ¿Cómo pudieron soportar todo ese tipo de torturas, de muertes terribles por sus convicciones? Creo, sin temor a equivocarme, que pusieron en su mira lo venidero, las promesas que Dios les hizo, el saber hacia dónde se dirigían. Hay un libro de historia que fue popularizado por ahí del 1550, el libro de los mártires de John Fox, tal vez lo conozcas. Y en ese libro de los mártires de John Fox se narran varias historias en las que la gente tuvo que morir a consecuencia de su fe. Mártires que tuvieron muertes terribles, espantosas, o sea, carnicerías totales. Una de ellas es la historia de Policarpo de Esmirna. Esmirna estaba situado en la zona de lo que ahora conocemos como Turquía. Y este hombre Policarpo supo que venía la persecución. Acuérdense que a partir de Nerón es el primer emperador que está dirigiendo su persecución hacia los judíos, y de ahí va a haber 10 emperadores que van a estar manteniendo constante esta persecución. A Policarpo de Esmirna le toca vivir una de ellas y se entera que ya viene la persecución y vienen por él. Vienen ya a atraparlo, él se esconde, pero un niño inocentemente dice, está escondido ahí, y lo capturan. Él no se resiste, sino por el contrario, les dice, miren, antes de que me lleven, el viaje es largo, vamos a comer. Sí, vamos a comer, yo les preparo aquí el alimento y vamos a comer antes de que me lleven. Les preparó alimento, les dio de comer, le dijeron, bueno, ya es hora, vámonos. Y todavía les dijo, permítanme orar. Solamente voy a orar. Él se puso de rodillas y empezó a orar en voz alta. En su oración, con llanto, con sollozo, decía, Señor, la muerte que me espera es terrible. La muerte que voy a enfrentar va a ser quemado en una estaca vivo. Permite que yo sea capaz de soportar las llamas en mi cuerpo. Permite que muera antes de que las llamas sean insoportables en mi vida. Él oró de una manera muy fuerte, de una manera muy terrible, con sollozos ahí. Y cuando hubo acabado de orar, los que iban a prenderlo le dijeron, mira, solamente jura y te daré la libertad. Blasfema en contra de Cristo y con eso ya no te vamos a matar. Les había caído bien a estos perseguidores y su respuesta fue sencilla. Durante 86 años le he servido a mi Dios y nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo voy a blasfemar contra mi rey que me ha salvado? Se lo llevaron, lo pusieron en una estaca y empezaron a arder las llamas en él. No moría. Los que lo presenciaron, según nos narra este libro de los mártires de John Fox, no moría. Decidieron clavarle una espada en las costillas, ¿verdad?, para que muriera más rápido, y dicen que fue tal la cantidad de sangre revuelta con agua que salió que apagó el fuego. No lo apagó por completo, tuvieron que avivarlo más para que lograra morir. Esto hizo que muchos de los que estaban a su alrededor creyeran, en especial estos soldados que habían visto su oración y que habían visto cómo Dios no se la había contestado, había tardado mucho en morir. ¿Qué fue lo que hizo que este tipo de hombres, verdad? ¿Qué fue lo que les permitió tener fuerzas
para soportar este castigo? Una cosa, enfoque. Estar visualizando, voy a la eternidad. Voy a ese lugar donde esté el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Voy a disfrutar de todas las bendiciones que voy a tener ahí. Y esto pues solamente va a durar un poco de tiempo. Voy a morir, pero va a durar un poco de tiempo. El cielo es una realidad incuestionable. Nos espera una bendición terrible. Y noten, no hay otra manera en la que ustedes y yo podamos soportar nuestro paso por la tierra si no es enfocándonos en la eternidad. Todos sufrimos. Todos estamos a veces en desacuerdo con alguna parte de nuestra vida. A veces nos cae gordo el cónyuge, ¿verdad? Nos cae gorda la esposa, nos cae gordo el esposo. Decimos estos hijos ya casados y con hijos y los problemas que me dan. Tu jefe en el trabajo, los maestros en la escuela, tus padres, ¿verdad? Nos dan problemas, pero si no tenemos ese enfoque de que nosotros vamos a estar en el cielo, jamás llegará a nuestro corazón el decir yo hice lo correcto, yo perdoné, eso era lo que a mí me correspondía y yo lo hice por amor a mi Dios. Y eso es nuestro enfoque, llegar a ese momento para no avergonzarnos delante de Él, sino entender con claridad que nuestra obediencia nos lleva a esa salvación. No vamos a ser como Adán y Eva, ¿se acuerdan cuando el Señor los llama a su presencia? Que se avergonzaron y se fueron a vestir túnicas. No, ahí vamos a estar, Señor, aquí estamos. Gracias, Padre, porque todo lo que sufrí en la tierra por obedecerte es esta bendición. Y disfruto ahora de todo lo que me das porque pude hacer lo que tú me mandaste. Noten, hoy tenemos la esperanza de la salvación, pero ahí la vamos a comprobar. Ahí vamos a decir, la salvación es verdadera, se cumplió lo que Dios dijo, Dios es una realidad en nuestras vidas. Enfóquense, concéntrense en el objetivo. Cualquier cosa que te haga sufrir sobre la tierra es temporal, solo puede durar hasta que te mueras. La salvación es eterna, es por los siglos de los siglos. En esta sección, en la última del capítulo 25, vamos a ver cómo Isaías nuevamente nos va a hacer un contraste entre lo que es el cielo y lo que es el infierno. En esta imagen nos dará ese contraste, mientras que unos están gozándose en el banquete que Dios les da, otros, Moab, al final del capítulo, está en ese basurero, en ese lugar donde solamente hay estiércol y podredumbre. Moab es una nación que es un ejemplo de los que no quisieron poner su fe en Dios, no quisieron aceptar el regalo que Dios le ofreció. Y vean esto, cuando decimos que la salvación es un don, decimos que la salvación es un regalo que Dios ofrece a todos y que solo a algunos se les otorga el arrepentimiento. La salvación es un don de Dios. Bien, vamos a ver estos contrastes y al verlos, recordemos que nuestro esfuerzo por la obediencia bien vale la pena en esta tierra. No importa qué tanto suframos por poner por obra lo que Dios dice. No debes de perder el enfoque. Tu sufrimiento es temporal. Por eso, desde aquí, desde la tierra, debemos de comprender más y mejor quién es Dios. Debemos de comprender más y mejor cuáles son esas bendiciones, porque es hacia allá, hacia donde nos dirigimos. Esa es la meta, ese es el camino que tenemos que recorrer. Vamos a leer todo el capítulo 25, pero vamos a poner un énfasis especial en los versículos 9 al 12. Ahí es donde nos vamos a concentrar, pero vamos a retomar todo el contexto para que vean cómo está este banquete ahí descrito, que es el que están recibiendo los hijos de Dios. Isaías 25, versículo 1, dice así: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruinas, el alcázar de los extraños para que no sea ciudad, ni nunca jamás sea reedificado.
Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños. Y como calor debajo de la nube, harás marchitar el renuevo de los robustos. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertas todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación, porque la mano de Jehová reposará en este monte. Pero Moab será hollado en su mismo sitio, como es hollada la paja en el muladar, y extenderá su mano por en medio de él, como le extiende el nadador para nadar, y abatirá su soberbia y la destreza de sus manos, y abatirá la fortaleza de sus altos muros, la humillará y la echará tierra hasta el polvo. Bien, como dije, acaba el versículo 8 diciendo que todo esto va a suceder porque Jehová lo ha dicho. Inicia el versículo 9 diciendo: y se dirá en aquel día. Aquel día se refiere a este momento escatológico. Recuerden que estamos en el inicio del milenio. Ya les he dado este mapa, ¿verdad? Primero viene el rapto de la iglesia, de acuerdo a lo que, acuérdense que no somos premileniales, dispensacionales. Les doy estas palabritas que son teológicas, son muy pesadas. No somos premilenialistas históricos, somos premilenialistas dispensacionales, porque creemos que viene primero el rapto, después vienen los 7 años de tribulación, acabando los 7 años de tribulación regresa la iglesia que fue raptada con el Señor a la batalla de Armagedón, inicia el milenio, un periodo literal de 1000 años, y concluye el milenio y entramos al estado eterno, ¿sí? Ese día, este día que está mencionando aquí, es el día que da comienzo al milenio. Por eso es el banquete inaugural donde el Rey de Reyes, Señor de Señores, se está sentando en su trono para reinar durante 1000 años. Eso va a suceder literalmente. Y dice aquí: y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Y noten, este es nuestro Dios. Fíjense el contraste. Ven cómo inició el 25:1, capítulo 25, versículo 1. Jehová, tú eres mi Dios. Ese es Isaías hablando. Isaías está reconociendo a Jehová como su Dios, y aquí en el versículo 9 está hablando de ese pueblo que está ahí junto, judíos y gentiles, y que le están diciendo: Jehová, tú eres nuestro Dios, este es nuestro Dios. Primero lo reconoció Isaías y ahora lo reconocen todos los que están ahí presentes. Sobre la tierra nos debemos de enfocar, pero ya en la eternidad, en el cielo, ya es una realidad. Estamos viendo a Jesucristo, estamos viendo a la segunda persona de la Trinidad. Recuerden que vamos a verlo cara a cara, vamos a ver a la segunda persona de la Trinidad, a Jesucristo. Es la única persona de la Trinidad que es visible y perceptible a los seres humanos. Dios Padre no es visible ni perceptible, el Espíritu Santo no es visible ni perceptible. Nos damos cuenta que lo tenemos porque somos obedientes, pero a Jesucristo lo vamos a ver ahí, y es por eso que la palabra que se usa para Dios es muy importante. La palabra que se usa aquí para Dios es Elohim. La palabra en su mayor contracción es El, en su forma normal es Elo, y Elohim, eso que se le agrega al final, Im, es un plural.
Este plural se le conoce como plural de magnificencia. Algunos dicen, debido a que es la palabra que se usa en Génesis, Elohim, en el principio creó Dios, ¿verdad? Vemos que ahí está la Trinidad manifestada porque es un Dios plural. Bueno, no estamos muy de acuerdo con que la palabra tenga esa idea, transmita esa idea de la Trinidad. Más bien esto se le conoce como un plural de magnificencia. Lo que se trata de decir es que Dios es el único Dios vivo y verdadero. Es superior a cualquier Dios en todo momento. Si nosotros la tradujéramos literalmente, diría, este es nuestro Dioses. Pero lo que se está haciendo es magnificar a Dios, marcar que es el Dios todopoderoso y es un Dios que produce temor al estar frente de Él. Y noten, a este Dios le debemos de temer. Una cosa muy diferente es el miedo, y el miedo y el temor en nuestro idioma. Si ustedes lo buscan en el hebreo, en el griego, miedo o temor tiene la misma raíz, es casi la misma palabra. Pero lo que hace la diferencia entre lo que es el miedo y lo que es el temor es la respuesta que tú tengas ante lo que se te está diciendo, a los hechos que se están manifestando. Dice ahí que es un Dios tan grande, tan poderoso, que le tememos, pero no es como recuerdan como ese que el Señor en la parábola de los talentos, ahí en Mateo 25, a uno le dio una cantidad mayor, a otro una cantidad menor y a otro solo le dio uno. Y recordarán que ese al que el Señor le dio uno, dijo mejor lo escondo, para que cuando Él venga yo se lo entregue, ¿verdad? Y así no tengo problemas. Ese tuvo miedo, dijo mejor no hago nada. Los otros multiplicaron ese talento que les había dado el Señor. Pero noten, el temer al Señor es poner nuestra confianza en Él. El temer al Señor es saber que cuando yo le obedezco, Él va a obrar a mi favor. Y noten cómo lo dice aquí Isaías. Vamos a Isaías 41. Noten lo que habla acerca del temor en Isaías 41, versículo 10. Isaías 41, versículo 10. Dice ahí, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo, no temas, gusano de Jacob. Oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. Esta es la forma en la que cuando nosotros manifestamos el correcto temor es, Señor, yo estoy haciendo lo que tú me mandas. Y ya que yo estoy haciendo lo que tú me mandas, yo no debo de temer nada de lo que haya a mi alrededor. Todo va a ser para mi bien. Entendemos que el temor de un creyente y el miedo de un incrédulo son completamente diferentes. El creyente debe tener temor de Dios. Debe de decir, si Dios pide esto, lo debo de hacer. Cuesta trabajo muchísimo. Muchísimo trabajo en obedecer al Señor. Pero el incrédulo tiene miedo y se aleja. Y se aleja diciendo, no, esa iglesia cristiana son muy legalistas. Todo quieren que se haga conforme a la Biblia. Bueno, ¿que no entienden mis debilidades? Bueno, eso nosotros venimos a ver lo que la Biblia dice porque ella es la que nos guía. Miren lo opuesto aquí mismo. Vamos a Isaías 19. Isaías 19. Dice Isaías 19, versículos 16 y 17, hablando de los egipcios. En aquel día los egipcios serán como mujeres, porque se asombrarán y temerán de la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos, que Él levantará contra ellos. Y la tierra de Judá será espanto a Egipto, y todo hombre que de ella se acordare temerá por causa del consejo de Jehová de los ejércitos, que Jehová de los ejércitos acordó sobre él. ¿Se dan cuenta? Aquí Egipto sale espantado.
sale temiendo, no puede estar en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es fuego consumidor. La idea es que este día escatológico vamos a ver completamente a Jehová nuestro Dios, vamos a ver culminada la salvación. Él es nuestro sustentador, Él es el que nos ayuda, Él es el que peleó. Recuerden, ya estamos en el tiempo escatológico y ahí vamos a decir, Él es el que peleó mis batallas. Mira cómo me quejaba yo de esto, mira cómo me quejaba yo de aquello, y Él me trajo hasta este punto. Es por eso que lo vamos a poder reconocer como Dios. Y noten, la diferencia entre el miedo y el temor es muy grande. Quien obedece a Dios le debe de producir temor. Quien no obedece a Dios le debe de producir terror. Porque estar frente al Dios vivo y verdadero como su enemigo te va a derrotar, te va a destruir, porque eres su enemigo. Y noten, esto es muy interesante. Ahí por los años 70, ¿verdad? Yo todavía no era creyente, ¿verdad? Pero les hablo de 1550, tampoco era creyente. Surgió una controversia que se le denominó a este punto doctrinal la doctrina del señorío o no señorío. Yo sé que ustedes la han escuchado por ahí, en donde dicen, es que hay cristianos carnales. Hay cristianos que ya recibieron al Señor como a Jesucristo como su Salvador, pero todavía no es su Señor. Bueno, esto es una aberración en sí mismo. Si Jesucristo es tu Salvador, es tu Señor, ¿qué significa que sea tu Señor? Que le obedeces, eres su esclavo. Cuando vean la palabra siervo, táchenle, pónganle esclavo. Esa es la realidad, somos esclavos del Señor. Y si eres esclavo del Señor, entonces Él sí es tu Señor. Le obedeces, buscas obedecerle, buscas hacer lo que Él te pide. No existe cosa tal como un cristiano carnal. No existe. O sea, no se engañen. No puedes decir, yo he recibido a Jesucristo como mi Salvador. Bueno, no voy a la iglesia, no tomo estudios, no le obedezco, no leo la Biblia, pero ya soy salvo. Eso no existe. Eso no existe, no se engañen, ¿verdad? La realidad es que tú buscas obedecerlo y eso hace que sea tu Señor. Y para poder obedecerle como Él pide, debe de haber arrepentimiento continuo. No es que un día te arrepentiste de tus pecados, ¿verdad? Levantaste la mano, te hicieron hacer una oración y ya con eso. El arrepentimiento es diario, es continuo. No te debes de cansar de estarte arrepintiendo todos los días por tu pecado y repasarlo. Señor, me arrepiento por todo esto que he hecho en tu contra. Y vean cómo lo confirma este pasaje. Vamos de regreso a Isaías 25, porque ahí en lo que sigue nos confirma todo esto. Dice ahí, versículo 9 de Isaías 25. Y se dirá en aquel día, he aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. El esperar habla de una expectación ansiosa. Deseamos ya estar allá. La espera involucra toda la esencia de la persona, involucra a todo tu cuerpo, involucra toda tu mente, involucra toda tu alma, involucra todo tu ser. Fíjense cómo dice el Salmo 135, se los leo. Salmo 135. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Esta es la espera. Estoy esperando obedeciendo la palabra, estoy esperando conociendo más de la Biblia, estoy esperando buscando ponerla por obra. ¿De dónde sale la fuerza para esperar hoy? ¿De dónde salió la fuerza para estos grandes mártires? Vean Isaías 40, vean Isaías 40 cómo nos dice acerca de la espera. Isaías 40, versículos 30 y 31. Vamos a leer desde el 29. Dice Isaías 40, 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Se dan cuenta?
¿Quién es el que nos da la fuerza para continuar? Yo les he dicho varias veces, si a mí me oye un psicólogo, dice este es un suicida. Ya vámonos, Señor, al cielo, ya ¿qué hacemos aquí? Ya vámonos a esa eternidad gloriosa. Pero dice el Señor, las fuerzas te las voy a dar yo. Puedes soportar esos problemas que estás viviendo. Puedes salir adelante de esos pecados de los que te estás arrepintiendo. Malo fuera que no te arrepintieras de tus pecados. Pero si te estás arrepintiendo de ellos, vas a salir, porque yo soy Jehová que te sustenta. Yo soy el que te ayuda. Yo soy el que te da fuerza, dice el Señor. No podemos hacer al lado la esperanza. ¿Esperanza en qué? Esperanza en que la ira de Dios no caiga sobre nosotros. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Jesucristo pagó en la cruz por mis pecados. Él derramó esa sangre preciosa y ahora yo soy limpio para poderme presentar delante de Él. Dice el Salmo 37:9, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Esperar implica rectitud, implica integridad, honestidad delante de Dios. Vean lo que dice el Salmo 25:21. Salmo 25:21. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Entonces sumemos. Un creyente tiene la esperanza de que todo lo que Dios ha dicho, ha prometido, será cumplido. Esto es lo que le da la fuerza para esperar en integridad y rectitud. Yo tengo que hacer lo que Dios dice. Me dieron en una mejilla, pongo la otra. Me piden caminar 1 milla, voy 2. Me piden la capa, doy la túnica. ¿Cómo nos verá el mundo? Como tontos. Miren estos tontos. Les hacen daño y en lugar de que respondan, aguantan. Pero eso es lo que manifiesta que Dios está con nosotros, que estamos haciendo lo correcto. Dice ahí, regresemos a Isaías 25, le hemos esperado y nos salvará. ¿Se dan cuenta la confianza? No sé por qué estoy viviendo estos problemas, no sé por qué estoy viviendo estas pruebas, no sé por qué estoy viviendo esta enfermedad. No sé por qué Dios me mandó este pecado, ¿verdad? Y volteas a ver a tu esposa. No sabemos por qué Dios nos manda todas esas cosas, pero estamos conscientes de que ahí es como Dios nos va a mostrar la salvación. ¿De qué nos va a salvar? Del descargo de su ira. Dios a los que no le tengan como Señor y Salvador les va a descargar su ira, y de eso nos salva a ustedes y a mí. Nosotros que venimos a estar buscando qué Dios tiene para mí, a nosotros nos va a salvar. Noten, Adán y Eva pecaron, pero tuvieron esta esperanza. Y por eso es que dice aquí, en la siguiente parte, versículo 9 del capítulo 25, este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Este es Jehová. Aquí estaba la salvación. Mira, caminé por el camino correcto. Leí la Biblia, hice lo correcto, seguí la palabra de Dios, fue lo bueno. Ya estoy ahí con el Señor y dice, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Todos los que han recibido la salvación tendrán una alegría y un gozo sin igual. Los israelitas reciben las promesas de una descendencia, una tierra, un rey. El Señor les prometió eso y para eso es el milenio. El premilenial dispensacional cree en ese milenio literal, porque ahí es donde se le van a cumplir sus promesas a Israel y se le van a cumplir sus promesas a la iglesia. La iglesia recibe la promesa de que Cristo será su rey, la esposa es la novia, ahí va a reunirse con su esposo. Ahí vamos a estar todos nosotros. La iglesia, nos dice Efesios, somos la familia de Dios. Ahí vamos a estar todos nosotros. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué significa esto? Que la iglesia es la que ha sostenido en alto la Biblia.
La iglesia es la que la ha puesto en alto y ha dicho, tenemos que vivir como la Biblia dice, tenemos que obrar como la Biblia dice que obremos. Eso significa que está en alto, está puesta como sostén de todo esto. Y vean la descripción del gozo que se tendrá. Vamos a Apocalipsis, que nos describe ese día. Apocalipsis 7. Vean ahí la descripción de este gozo. Apocalipsis 7. Versículo 9. Dice ahí en versículos del 9 al 12, Apocalipsis 7, 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con las palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos y los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Por eso nos alegramos, nos gozamos desde ya, vamos a ese momento, ese es el enfoque, vamos a esa realidad. Hoy tengo que obedecer a Dios, hoy ese es mi esfuerzo, hoy esa es mi lucha, hoy por eso batallo, pero cuando estemos ahí vamos a decir, mira qué bien hicimos, seguimos las instrucciones del manual y todo salió como Él quería. Mucho hemos repetido que Dios es soberano, que Él tiene el control de todo. Y esta es la razón del júbilo, de la alegría, del gozo. Queda completamente comprobado que Dios es soberano, que Dios es el Rey de Reyes y que Dios es el Señor de Señores. Y esto es confirmado por lo que continúa. Regresemos a Isaías 25. Noten cómo dice la primer parte del versículo 10. Porque la mano de Jehová reposará en este monte. Eso es una certeza. Vean, desde el versículo 6 estamos en ese monte. Dice en el 6, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos. Esta es una confirmación de que ahora la mano de Dios reposa de continuo y sin interrupción. Dios había estado con el pueblo de Israel bendiciéndolo cuando fue obediente y cuando era desobediente le mandaba maldición. Pero en Ezequiel capítulo 10 hay algo que marca un cambio muy radical en la vida de Israel. La gloria de Dios dejó el templo de Salomón. Se fue y les dijo, ya no soy Dios con nosotros. Me retiro de la presencia de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes pecan de continuo. Y eso es lo que hace este momento glorioso. Ahí sí está la gloria de Dios. Recuerden, la gloria de Dios para nosotros manifestada es a través de Jesucristo. Hay una descripción maravillosa que da Ezequiel capítulo 1 de esta gloria de Dios. La misma que repite Juan, o muy parecida, muy similar, Juan en Apocalipsis 1. Misma que está en Isaías 6 cuando él ve el trono del Señor. Va a ser algo glorioso ver la mano del Señor, verlo operando ahí. Y nosotros con Él, libres de todo problema, libres de toda angustia, libres de todo pecado, libres de todo deseo pecaminoso. Por cierto que en este 2019 el Señor les cumpla todos sus deseos, excepto los pecaminosos. No vamos a tener ahí deseos pecaminosos, aquí todavía nos surgen. O sea, se nos cruza el pecero y decimos, ¿cómo me gustaría que en lugar de claxon fuera un R15, ¿no? O sea, aquí todavía tenemos deseos pecaminosos, pero ahí ya no va a haber. Ya vamos a estar libres de todo eso. ¿Y por qué? Porque la gloria del Señor reposa en ese monte. Y vamos a estar así por 1000 años. Antes de entrar, algo muchísimo mejor, el estado eterno. El estado eterno, recuerden, ninguno de nosotros que llegue ahí puede salirse de ahí. Ninguno de los que estemos ahí presentes vamos a podernos salir de ahí. Y noten, nosotros debemos reconocer la totalidad de Dios. Dios es bondadoso, Dios es misericordioso,
Dios es el Dios de toda gracia. Pero Dios también es fuego consumidor. Dios también va a acabar con todos sus enemigos. Y de ahí viene el contraste. Vamos aquí a Isaías 25, versículo 10, y dice: porque la mano de Jehová reposará en este monte. Pero, ¿verdad? Viene un pero, un contraste, una conjunción adversativa. Lo que sigue se contrapone a todo lo que fue dicho antes. Pero Moab será hollado en su mismo sitio, como es hollada la paja en el muladar. Moab va a recibir algo completamente contrario. ¿Qué tiene de especial Moab para ser mencionada? Aquí vamos a Deuteronomio 23. Deuteronomio 23. Dice en Deuteronomio 23, acerca de los que no podían entrar a la congregación del Señor. Dice en el versículo 3. Dice en Deuteronomio 23:3: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beet Petor, en Mesopotamia para maldecirte. ¿Te das cuenta? Ellos iban saliendo de Egipto. Moab está en la parte baja del Mar Muerto, del lado derecho, zona donde estuvo Sodoma y Gomorra más o menos. Recuerden que dan la vuelta por ahí para entrar por Jericó a la tierra prometida. Moab no los quiso dejar pasar por su territorio, no quiso ayudarlos. Pero Moab es la manifestación aquí de alguien que le hace daño a los hijos de Dios. Pero Moab no lo hizo una vez. Moab no le hizo daño una vez a Israel, se la hizo de manera continua, constante, consuetudinaria. Estuvo tratando de dañar a Israel de continuo, y esta es la parte que nosotros debemos ver. Por eso está Moab ahí. Fíjense bien, no es que tú vayas a cometer un pecado y ya te constituiste en enemigo de Dios. Eso es mentira. Lo que te puede constituir en enemigo de Dios es que tengas un pecado constante, continuo, periódico, consuetudinario, ¿verdad? Que cometas y digas: así soy yo, así me hizo Dios. Ese es el peligro. Y fíjense, cuando nosotros llegamos a ejecutar alguna disciplina, ustedes lo han llegado a escuchar, que decimos el nombre de alguna persona aquí, es porque en algunos casos hemos llevado años hablando con ellos y no cambian, y no cambian, y no cambian. No solamente siguen haciendo el mismo pecado, sino que empeoran, van peor, hasta que el momento que decimos: tienes que ser expulsado de la congregación de los santos. El Señor está tratando de esa manera a Moab. ¿Por qué? Porque ha atacado al pueblo de Israel. Pero noten, esto es muy, muy interesante. Vamos a hablar más de esto porque este tema se repite en Isaías. Moab ha sido instrumento en las manos de Dios para atacar a Israel. Es decir, Dios le ha dicho a Moab: ve y atácamelos, y yo te los debilito, Moab, atácalos. Vean esto, vamos a Isaías 16. Isaías 16. Y vean cómo dice ahí. Perdón, se me escapó aquí el texto. Isaías 16, 6. Dice ahí en Isaías 16, 6. Hemos oído la soberbia de Moab. Muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no se van firmes. Por tanto, aullará Moab, todo él aullará, gemiréis en gran manera, abatidos por las tortas de uvas de Kir-Jarset. Bueno, Moab, a pesar de que había sido enviado por el Señor, se habían jactado ellos de derrotar al pueblo de Israel. No habían dicho: Jehová nos mandó a atacar a Israel. No reconocían a Jehová. No podían hacerlo. Ellos no podían hacerlo, pero ellos han tenido orgullo, soberbia. ¿Y qué nos dice la Biblia? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
Lo que está siendo atacado es esa soberbia de los moabitas. Incluso Moab fue ese instrumento de Dios, pero ellos son responsables. Moab no pudo reconocer al Dios de Israel. Recuerden, cuando van a entrar a Jericó, entran unos espías para ver cómo está la ciudad y se acuerdan que se esconden en la casa de la prostituta Rahab, la ramera, ¿sí? Y esta ramera les dice: hemos escuchado lo que Jehová hizo con ustedes y cómo los sacó con mano dura de Egipto. Ella fue capaz de reconocer, el resto del pueblo de Jericó no pudo, pero ella fue capaz de reconocer la mano de Jehová. Moab sabía esa historia, había escuchado esa historia y tampoco pudo reconocer al Señor, sino que siguió sumando ataques y maldiciones en contra de Israel. Dice ahí, regresemos a Isaías 25, dice ahí: porque Moab será hollado en su mismo sitio, como es hollada la paja en el muladar. Dice, va a ser pisoteada. Imaginen el cielo descrito por medio del banquete. Manjares suculentos, dice ahí, de grosuras abundantes. Vimos que era de tuetanitos, ahí va a haber en él. Y por otro lado está Moab afuera. Noten, este es el cielo. De aquí nadie puede salir, este es el cielo. Y Moab está afuera, en un muladar. Se acostumbraba que todo el estiércol de los animales lo sacaran de la ciudad. Los animales a veces convivían dentro de la ciudad, lo sacaran fuera de la ciudad y echaran todo tipo de desecho orgánico. Recuerden, no hay plásticos, no tenemos PET, no tenemos ningún contaminante, ¿verdad? Ni pilas y baterías de litio, no. Había pura cuestión orgánica ahí, pero era una podredumbre. Y esto a veces le echaban paja, iban y lo revolvían y les servía de abono. Pero esto era literalmente el basurero de la ciudad. Y dice que Moab va a ser ahí hollada, va a ser pisoteada, revuelta con esto, porque no va a servir para más nada. Contraste, aquí están los hijos de Dios con manjares suculentos, recibiendo las bendiciones de Dios, y Moab allá fuera siendo pisoteada. Y noten lo que va a hacer Moab, esto es impresionante. Dice en el versículo 11 acerca de Moab: y extenderá su mano por en medio de él, como la extiende el nadador para nadar. Moab literalmente va a estar hundida en ese muladar, hundida en ese lugar de estiércol, ¿verdad? De ese podredumbre, y dice que va a extender su mano como nadador para quererse salir de ahí. Pero los que estén en el cielo no se pueden salir de ahí. Los que estén en ese muladar tampoco se pueden salir de ahí. Y dice ahí que qué va a pasar con esto, y es la intervención divina: y abatirá su soberbia y la destreza de sus manos. Fíjate en todo lo que el hombre confía, primero en su soberbia y luego en la destreza de sus manos. Yo lo hice. No, si es mujer, mira qué tal me quedó el guiso, yo lo hice. Si es hombre, mira, yo lo hice, ¿verdad? Mira mi empresa, mira lo que hago, mira lo que soy capaz de hacer. La soberbia. Y confiamos a veces en la destreza. No, es que yo sí estudié, yo soy doctor, yo soy abogado, yo soy arquitecto, yo tengo la forma de proveerme para mí mismo. Moab en su soberbia ha querido hacer todo ese tipo de cosas, pero aquí el Señor dice: tu soberbia queda abatida. La destreza de tus manos no sirve para nada. Lo único que ha servido aquí es que tú te sometas a Dios, que tú hayas sometido. Y noten, esto es escatológico, nos lo dice a nosotros, que aún no llegamos a ese momento, para que confiemos y tengamos la certeza de que obedecer a Dios es lo que más nos conviene. ¿Qué importa lo que el mundo te diga? Eres un tonto, te dejas. Síguelo creyendo, no me importa, yo sé en qué Dios he creído y es poderoso para salvarme. Yo sé que mi confianza puesta en el Señor es suficiente. Y nota cómo le va a hacer a Moab. Dice en el versículo 12: y abatirá la fortaleza de tus altos muros, y la humillará y la echará a tierra hasta el polvo. Recuerden, ciudades fortificadas, tenían muros alrededor.
Y dice, tu muro va a ser destruida, tus altos muros van a echados a tierra hasta convertirlos en polvo, no en piedras y trozos, dice van a ser polvo. Y saben que hay muchas ciudades ahí en esa zona de las cuales no se sabe nada porque verdaderamente quedó polvo, de las que hay cimentación, se sabe que ahí estuvieron asentadas, pero hay otras ciudades como en el caso de Moab, Sodoma y Gomorra, que no se saben dónde estaban porque fueron destruidas en su totalidad. Así va a quedar Moab en ese momento. Y noten, Moab representa un pueblo o representa una persona que peca consistentemente, continuamente, periódicamente y lo hace burlándose de Dios. Eso es lo que representa Moab. No es que Moab haya sido creyente y cometió un pecado y ya se fue al infierno. No. Lo hizo continuamente, constantemente, periódicamente, consuetudinariamente. Y esto es, noten, si tienes algún pecado continuo, constante, consuetudinario, periódico, debes de luchar en contra de él. Debes de enfocar todas tus baterías en derrotarlo, en mortificarlo, en matarlo de hambre, cualquiera que sea tu pecado. Pero ¿cómo lo vas a lograr? Enfocándote en la eternidad. Allá voy. Esto no vale la pena, este pecado que tengo aquí, no vale la pena perder aquello que me espera. No es hipocresía, es enfoque. El atleta se prepara, ¿verdad? Y se abstiene de cosas para lograr la meta. Y esa es la idea. Ninguno de nosotros que vamos a llegar ahí podemos salir de ahí. Pero también los que lleguen al muladar, los que lleguen al infierno, que esa es la imagen del muladar, tampoco van a poder salir de ahí. Debemos de pedir a Dios fuerzas para la obediencia, fuerzas para aplicarnos en buscar conocerlo más, compromiso para comprender su palabra y una vez que lo tenemos, ser más obedientes. Para eso aprendemos más, conocemos más de Dios para obedecerlo más. Pero imagínate que Dios te dice, perdona y tú no quieres perdonar. No estás obedeciendo. Que Dios te dice, aguanta y tú no quieres aguantar. Que Dios te dice, quita esto de tu vida y tú no lo quieres quitar. Esto es lo que nos está diciendo Isaías. Enfóquense. Cualquier cosa que pierdan aquí vale la pena por esa victoria gloriosa que tenemos allá. Enfóquense en la eternidad. Oremos al Señor. Padre, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por tu divino poder. Nos dice el libro de Efesios que tenemos la misma fuerza que operó en Jesucristo para resucitarlo de los muertos. Podemos abandonar cualquier pecado. Tenemos la fuerza porque tú nos la has dado a través de tu Santo Espíritu para deshacernos de cualquier cosa que te ofenda. Iniciamos queriéndolo hacer. Iniciamos rogándote que nos quites ese gusto por nuestro pecado. Continuamos luchando todos los días, arrepintiéndonos, sabiendo que la victoria nos la darás cuando estemos presentes en tu gloria, en ese lugar tan hermoso que nos has descrito. Ayúdanos a querer vencer nuestros pecados. Ayúdanos a buscar ser como tú. Ayúdanos a levantarnos cuando caemos. Ayúdanos a recordar que la confesión nos limpia de todo pecado. Padre, en ti esperamos y confiados estamos que llegaremos a este estado glorioso porque tú peleas nuestras batallas. Te rogamos por aquellos que aún no te conocen. Te rogamos por los que no han querido ser obedientes. Te rogamos por los que se deleitan en su pecado, Señor. Ayúdalos, Señor. Y en especial te rogamos por nuestros familiares, por nuestros amigos, que puedan concentrarse en ti, Señor. Que puedan confiar en que toda lucha en contra del pecado sobre la tierra tiene una remuneración muy grande. Señor, oramos a ti en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.